Hola, ¿qué tal? Agradecemos la oportunidad que se nos brinda en este tercer Congreso Internacional de Pensamiento, Cultura y Sociedad para presentarles la ponencia que versa sobre la realidad comunicativa de los derechos humanos en la Unión Europea, reflexiones y propuestas desde su estudio y práctica, y que en esta ocasión les presento yo, el profesor Díaz Maroto Oro, junto con la profesora doctora Sonia Valle de Frutos, que ruego por favor la disculpen porque por motivos personales no puede realizar esta videoponencia, pero esta ponencia es realizada en coautoría por ambos. Ambos somos profesores de la Universidad Rey Juan Carlos, y esta es una investigación enmarcada dentro de una pequeña investigación desarrollada en el grupo de investigación que lidera la profesora Valle Frutos junto con el profesor Garrido, el grupo de investigación PROMAPI, el impacto de los factores culturales en las relaciones internacionales. Bien, partiendo de una introducción, los derechos humanos han desempeñado un papel protagonista crucial en la promoción de los valores democráticos en la Unión Europea, que han llegado incluso a permeabilizar, a calar de fondo en políticas públicas y numerosas iniciativas con el interés de lograr el reconocimiento, la promoción y la preservación de los mismos. Es conveniente partir de unos antecedentes históricos que nos sitúen en el desarrollo de los mismos. Como pueden entender, partimos del año 1950 con la promulgación del Convenio Europeo de Derechos Humanos y Libertades Fundamentales que adoptó el propio Consejo y que formó parte de una red de tratados internacionales de derechos humanos de aplicación universal y regional comparable con otras normativas en otras regiones como la Convención Americana de Derechos Humanos o la Carta Africana de Derechos Humanos, erigiéndose como tal, como respuesta o reacción a las atrocidades que se acometieron durante la Segunda Guerra Mundial. Lo que es significativo es que constituyó el primer instrumento internacional en consagrar al individuo como sujeto de derecho internacional y que instituyó, como así lo instituye en el título segundo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el conjunto de derechos y libertades civiles y políticos que quedan enmarcados en el título primero del mismo. En 1961 se ampliarían con la Carta Social Europea, tuvo como objeto completar, ampliar las garantías del convenio anterior, estableciendo y determinando en el sistema europeo de derechos humanos los derechos sociales y económicos. Supuso el Tratado Internacional más avanzado en el reconocimiento de tales derechos al pretender lograr un verdadero pacto europeo para la democracia social. En 1989 se promulgó la Declaración de Derechos Humanos y Libertades Fundamentales aprobada por el Parlamento Europeo, que supuso el germen sobre la necesidad de poder abrir un debate de disponer en la Unión Europea de un catálogo de derechos humanos. En el desarrollo que han experimentado a lo largo de todo este tiempo, han ensanchado su base y el fundamento de toda su legitimidad por la especial contribución que han realizado en la configuración de una comunidad de valores amplia, diversa y cultural europea desde las propias prácticas que los consagraron desde sus inicios hasta nuestros días. Así, proponemos un estudio desde las bases jurídicas que explican sus desarrollos. El Acta Única Europea supuso la introducción en el preámbulo del interés de promover la democracia basándose en el respeto de los mismos. No se produjeron grandes avances, pero sí fue significativo la introducción de la categoría de política social como marco de protección de los derechos sociales, abriendo un nuevo capítulo de competencias comunitarias. El Tratado de Maastricht de 1992 sentó las bases jurídicas sustantivas de los derechos humanos, dado el reconocimiento político de la categoría de ciudadanía de la Unión, lo que implicó la necesidad de proteger los derechos humanos como parte de los principios generales de la UE, la obligación de respetarlo y la consagración de un escueto catálogo de derechos civiles y políticos carentes de lo social. Desde un punto de vista crítico, el tratado hay autores o posturas que apuntan a que no quedaban dotados de suficiente capacidad legal como para desarrollar una política de derechos humanos real y coherente, y otros determinan que fue bastante deficiente desde el punto de vista proclamatorio, dado que los mismos quedaron limitados a los derechos fundamentales ya reconocidos
en el propio Convenio Europeo de Derechos Humanos. El Tratado de Ámsterdam incorporó novedades ampliando estos derechos al ámbito de los derechos sociales, dándoles estatus de derecho fundamental, ampliando las propias competencias al Tribunal de Justicia de la Unión Europea en materia de protección de derechos fundamentales, consagró el respeto a los mismos como necesaria condición de ingreso en la Unión Europea y confirmó la adhesión de la Unión Europea a los derechos sociales fundamentales. Y el Tratado de Niza no introdujo novedad significativa alguna porque se centró mucho en tratar de mejorar el funcionamiento de las instituciones europeas, pero supuso el encargo por primera vez de la elaboración de un inédito catálogo de derechos fundamentales de la Unión Europea que alumbraría la creación, la elaboración de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que tuvo como objetivo principal codificar, sistematizar y reunir en un único texto de forma clara y fácilmente identificable todos los derechos fundamentales que ya conformaban parte del acervo europeo, dotándolos de una redacción más actualizada. Sería proclamada conjunta y solemnemente el 8 de diciembre del año 2000 por parte del Parlamento Europeo, la Comisión Europea y el Consejo. Tuvo además entre sus principales referentes o fuentes principales los derechos reconocidos en los tratados constitucionales comunes de los Estados miembros, el Convenio Europeo de Derechos Humanos, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y del propio Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Quedó articulado en torno a una serie de círculos concéntricos, situándose en el centro los derechos reconocidos por el Convenio Europeo de Derechos Humanos, en segundo lugar los derechos de la ciudadanía europea y en tercer lugar un denominado círculo de derechos aspiracionales integrados por aquellos derechos de carácter social, económico, cultural y de protección del consumidor y del medio ambiente. Se compuso de un preámbulo articulado todo en la Carta en base a 54 artículos distribuidos en 7 títulos, de los que se muestran organizados como se muestran en la transparencia y que pueden ampliarse en el paper, estas informaciones de base de contexto en el paper que presentaremos como resultado final de esta ponencia. El Tratado de Lisboa supuso como innovación la consagración de los derechos humanos como principio general del derecho de la Unión Europea, adquiriendo un nuevo estatuto en la Carta Fundamental de Derechos Humanos de Tratado Internacional. El Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea significó el perfeccionamiento de los mismos, sobre todo en la promoción y salvaguarda de aquellos materialmente específicos en el ámbito de la persona, de los derechos civiles, sociales y culturales. En 2003, la Declaración de los Derechos y Principios Digitales pone en el centro, en el corazón de la transformación digital, los propios derechos humanos, situando a las personas y sus derechos en el corazón de la misma. Y la reciente ley aprobada el pasado 13 de marzo de manera definitiva por el Parlamento Europeo, la Ley de Inteligencia Artificial, también considera la protección de los derechos humanos como algo fundamental, estableciendo riesgos nocivos que pueden que son inadmisibles en caso de que queden estos vulnerados. Respecto a la situación y estado actual de los derechos humanos en la Unión Europea, estos han sido una fuerza cada vez más pujante. En consecuencia, desde una perspectiva jurídica e institucional, es condición sine qua non que obliga a todos los Estados miembros que quieran adherirse el respeto a los mismos y la posibilidad de que cualquier Estado, una vez adquirida la condición de medio, pueda suspenderse esa condición si resultan vulnerados o gravemente vulnerados o persistentes esas vulneraciones. Es también una condición sine qua non que la protección de los mismos y de los principios generales del derecho, el respeto a los tratados internacionales en materia de derechos humanos, el carácter vinculante de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea y la obligación de adherirse al Convenio Europeo de Derechos Humanos. Y la Unión Europea obliga a promover el respeto de los derechos fundamentales en su acción exterior mediante varios mecanismos, incorporando una cláusula de democracia y derechos humanos en aquellos tratados internacionales que la Unión suscriba en materia de cooperación o asociación con terceros países, la financiación de actividades a realizar con terceros estados y un poder sancionador en el caso de que en terceros estados no se respeten. Desde una perspectiva regional, basándonos en el informe que nos presenta Amnistía Internacional, pues es paradójico que en la región, en ciertos países, por
ciertas circunstancias o coyunturas los derechos humanos se vean suficientemente vulnerados o restringidos o menguados en algunos detalles y aspectos en materia de violaciones del derecho internacional, de derechos de las personas refugiadas o migrantes, de las mujeres y las niñas, de la privacidad, de malos tratos, extralimitaciones de los estados y de la libertad de expresión, afectaciones a la libertad de reunión y de asociación, en su vulneración de algunos derechos, por discriminación racial, de creencia, de orientación sexual, etcétera. Todas estas cuestiones se pueden ampliar, como digo, en el paper que presentaremos, muestran la necesidad de contarlos, de saber comunicarlos y el compromiso que tiene la Unión Europea en promocionarlos desde una práctica institucional, basando ese compromiso en la protección y promoción de los mismos, de la democracia, del Estado de Derecho en todo el mundo. Estando esto, los derechos humanos y fundamentales en el centro de las relaciones internacionales de la Unión Europea con otros países y regiones, de manera que con su política de derechos humanos promueve los derechos de las mujeres y los niños, de las minorías, se opone a la pena de muerte, a cualquier maltrato, tortura, defiende derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, defiende los derechos humanos mediante una estrecha y activa colaboración con países, asociaciones, organizaciones internacionales, incluye la cláusula sobre derechos humanos en todos los acuerdos comerciales o de cooperación con países terceros, constituyendo todos estos ejes transversales una importante orientación de las estrategias de comunicación en la Unión Europea, cuya institucionalización dentro de la Unión Europea de la comunicación corresponde al Consejo, el principal órgano o organización dedicada a la promoción y protección de los mismos, que para ello, para dar visibilidad y mantener la reputación, actúa de manera inmediata ante acontecimientos políticos o crisis que puedan verse vulnerados, concentra la atención en asuntos claves, libertad de expresión, combatir la discriminación, los discursos de odio, etcétera, coordina la comunicación de diferentes servicios de la organización para evitar generar distorsiones en materia de informativa de derechos humanos e implementa estrategias de comunicación. La dirección de comunicación se esfuerza en proporcionar información clara y precisa sobre el trabajo que desempeña el Consejo de Europa en la promoción de los valores democráticos y de los derechos humanos a través de relaciones con los medios, generación de comunicación online, publicaciones en redes sociales, organización de actos públicos y exposiciones en materia de derechos humanos, divulgación de productos de comunicación audiovisual sobre derechos humanos, campañas institucionales de comunicación, etcétera. Lo que sí es relevante es que desde el punto de vista de la acción exterior, la Unión Europea, la Comisión Europea, realiza a través del Servicio de Acción Exterior una serie de acciones transversales de manera informativa y comunicativa, basando sus actuaciones en dos aspectos específicos: en el desarrollo de diálogos sobre derechos humanos con países socios mediante declaraciones, campañas y eventos públicos, o el desarrollo de estrategias nacionales de derechos humanos y democracia, donde desarrollan planes directores, planes de acción, programas de cooperación para el desarrollo, directrices, informes, etcétera. Aquí tenemos uno de esos ejemplos. Traemos varios ejemplos en nuestro artículo que pueden ampliarse. La campaña Stand Up for Human Rights, promovida con motivo de la conmemoración del 75 aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos, mediante storytelling, podcast, notas de prensa, vídeos promocionales de los derechos humanos. Planes de acción que tratan de promover enfoques estratégicos en el liderazgo y en la defensa de los mismos, e informes donde dan cuenta de los logros por parte de la Unión Europea en materia de promoción de derechos humanos y donde detallan la información sobre los derechos humanos y la democracia que el Consejo adopta, desarrollo de directrices para orientar temas, conclusiones, etcétera, encargándose de ello el Grupo de Derechos Humanos de la Unión Europea. De manera que nuestras conclusiones desde el lado teórico nos dicen que los derechos humanos han adquirido un papel protagonista, siendo determinantes para la conformación de una comunidad de valores y de principios comunes, que han ensanchado la base de su legitimidad en paralelo a la evolución que ha experimentado la democracia europea, de una democracia social a una democracia digital, tratando de estar en el centro de la misma, constituyendo en su evolución los derechos de primera, segunda y tercera generación, que es necesario mantener la conciencia social sobre los
los mismos y aumentar los cauces de promoción, y que ahora que estamos ante una oportunidad que creemos vinculante, como es la Conferencia sobre el Futuro de Europa, es necesario plantear en el centro del debate la promoción, la protección y salvaguarda de los derechos humanos y los valores democráticos, asumiendo que es esencial dentro de una comunidad de valores para crear una base de entendimiento entre los mismos, lo que implica la posibilidad de crear una reinvención de los derechos humanos como salida a la crisis de valores que vivimos, causado en parte por la falta de soluciones a la diversidad cultural y civilizatoria, tanto que entendemos que la cuestión es un problema de fondo cultural y civilizatorio. Para lo que se hace es necesario la promoción del diálogo cultural, intercultural en torno a los derechos humanos, desarrollando un enfoque integrador de una ética universal que devendría la conformación diversa, plural y enriquecida de los derechos humanos que incentivarían y mejorarían sus desarrollos y futuros avances, en lo que es necesario fortalecer la comunicación desde las instituciones. De manera que, como conclusión práctica, creemos que, aun reconociéndose todos estos esfuerzos e iniciativas en comunicación ciertamente claras, se tratan de manifestar la necesidad de que en el liderazgo que demuestra la Unión Europea en la defensa y protección de los mismos podría ser mucho más eficiente si se organiza de una manera más planificada los sentidos de comunicación, centralizando además todas sus acciones, dada la diversidad de iniciativas y de canales, lo cual reforzaría estos posicionamientos, especialmente en momentos delicados para la democracia liberal europea, que asiste de manera atónita y a veces despistada, cómo se ven malogrados o maltrechos frente a tantos desafíos internos y amenazas externas, lo cual son tiempos para asegurar, reivindicar y que exigen una mayor conciencia, una mayor protección y defensa, si cabe, de los mismos, dadas sus vulneraciones o restricciones que aún siguen pronunciándose dentro y fuera del ámbito comunitario. Aquí tienen las referencias que pueden consultar, como digo, y ampliar también en nuestro paper final. Muchísimas gracias por su interés, por su atención, y quedamos a su disposición para cualquier cuestión o interés que quieran compartirnos. Muchísimas gracias.